El siguiente tema correspondiente a la entrada de datos va a ser lo que es la revisión, la edición y la impresión de los datos. Bien, una vez que estamos situados en nuestra pantalla de entrada de datos, nos van a aparecer del lado derecho estas opciones. Nos vamos a ir a la revisar base de datos. En esta nos va a desplegar un listado tipo Excel en donde vamos a poder visualizar todos nuestros datos. En ella va a ser posible entonces editar aislamientos, editar toda la tabla, eliminar algunos aislamientos, buscar e imprimir. Bien, al momento de que nosotros querramos buscar un aislamiento determinado, debemos ingresar acá el número de identificación o el nombre, pero es más fácil buscarlo a partir del número de aislamiento. Aquí nos va a permitir entonces identificar en qué queremos buscarlo y de esa forma le vamos a poder realizarlo. Ahora bien, la impresión de los datos. La impresión nos va a permitir poder tener un informe clínico que va a ser a partir de informes seleccionados o un listado de aislamientos. Este informe clínico es un informe básico que no puede ser editado. Es decir, que si nosotros necesitamos que tenga mayor información o algo más importante, vamos a tener que nosotros realizar nuestro propio informe, ya que este, como les digo, es un informe muy básico que pues no es como el informe más presentable para médicos, por ejemplo. El listado de aislamientos, pues bien, va a ser el listado que nosotros seleccionemos. Y al darle acá en listados, pues nos va a permitir ya sea el registro actual o seleccionar aislamientos de determinadas fechas para poder imprimirlos. La forma en la que se van a ver entonces va a ser la siguiente. Este es un ejemplo de una impresión de informe clínico. Si se van a dar cuenta acá, entonces nos aparece la identificación, apellido, nombre, fecha de nacimiento si lo tuviera. Y la localización, el número de muestra, la fecha en la que se tomó la muestra y el tipo del mismo. Y nos va a aparecer aquí entonces el microorganismo que se aisló y las sensibilidades. Si se dan cuenta acá, pues si no está configurado, no nos va a aparecer acá, nos aparece el código, por ejemplo, resistente, intermedio, sensible y no sensible. Y aquí nos aparecen los números y nos aparece en incógnito el resultado. Esto es porque no está debidamente configurado y por eso es importante que a la hora de nosotros entregar un informe clínico revisemos que todos los datos sean apropiados. Este es un ejemplo de un listado de aislamientos. Acá podemos ver el número de identificación, el código del microorganismo que se aisló, la fecha de la muestra, el tipo de la muestra, el tipo de microorganismo que aislamos y los distintos resultados obtenidos para los diferentes antibióticos. Como les mencionaba también, es importante que nosotros tengamos en cuenta qué tipo de informe es el que queremos entregar, porque si bien esto es una impresión de nuestros aislamientos mensuales, si el médico no posee estos códigos y no sabe a quién nos estamos refiriendo, pues de nada nos van a servir. Bien, entonces, estando en nuestra pantalla de entrada de datos, nos vamos a ir a la opción Revisar base de datos. Ya que tenemos acá nuestra base de datos, entonces es posible, por ejemplo, aquí editar aislamiento. Podemos editar este que está seleccionado. Si se dan cuenta, aquí ingresaron pocos datos, ya que no todos los datos son obligatorios. Todos los datos en esta opciones son opcionales completamente. No hay ninguna restricción o algo que nos haga responder todos los campos. Por eso es importante que nosotros seleccionemos al final qué campos sí van a ser llenados. Entonces acá tenemos un número de identificación y la categoría. Si nosotros guardamos el aislamiento y nos hizo falta alguna información, pues aquí es donde podemos editar el aislamiento nuevamente y volverlo a guardar. Bien, también es posible que editemos nosotros nuestra tabla moviendo
nuestros aislamientos. Acá entonces podemos, por ejemplo, eliminar este aislamiento y así es como nos va a permitir realizar este tipo de cosas. Bien. Como les mencionaba, es posible buscar acá algunos aislamientos que nosotros querramos. Con el número de código, como les mencionaba, es más fácil y todo depende de la información que nosotros tenemos guardado. Vamos a buscar acá entonces. Tenemos las opciones de buscar en todos los campos o solo en el campo actual, coincidir con una parte o con el campo completo, es decir, que nosotros empecemos a escribir la información y nos vaya apareciendo o que tengamos que escribir la información completamente. Y por último podemos imprimir nuestros archivos. Como les mencionaba acá, entonces nos va a permitir el informe clínico o el listado de aislamientos. Si nosotros le damos listado de aislamiento, entonces acá nos va a pedir seleccionar aislamiento y nos va a preguntar acá según qué es lo que queremos imprimir, según los apellidos, según el nombre, según la localización, que era lo que yo les comentaba, que nos va a permitir imprimir distintos resultados dependiendo de lo que nosotros queramos. Por ejemplo, si lo que nos piden son los aislamientos por microorganismo, pues entonces aquí ya seleccionamos microorganismo y ya nos indica acá qué microorganismo queremos. Le damos, por ejemplo, Acinetobacter. Y como se dan cuenta acá, entonces es posible que podamos seleccionar más de uno. Si nosotros quisiéramos hacerlo, entonces simplemente seleccionamos los que queremos, le damos a aceptar y ya le damos a imprimir. Y entonces ya nos da pues las opciones que nosotros conocemos para poder imprimir los documentos y ya los guardamos en la carpeta que nosotros querramos. Si le damos a imprimir por fecha de entrada, entonces ya nos va a aparecer aquí las fechas en las que nosotros querramos nuestros datos. Ya ingresamos aquí, por ejemplo, si nosotros solo queremos del día de hoy o si queremos de la última semana, acá es donde podemos incluir las fechas que nosotros deseamos imprimir. Y así, por localización, si nosotros lo que queremos es un resultado de los microorganismos que hemos aislado, por ejemplo, en el área de cuidados intensivos, pues ya nos vamos acá. En este, por ejemplo, no nos aparece nada porque no está configurada ninguna sala. Entonces, todo va a depender de lo que nosotros hayamos configurado, lo que vayamos a poder imprimir, reportar y realizar más adelante. Eso es todo por esta sección de revisión de datos.